cuento que aquí en la Ciudad de México se convocó a diversas ciudades de América Latina para participar en una iniciativa la cual busca garantizar los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED, encabezó la presentación de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris. Se trata de un esfuerzo de diversas ciudades del continente por promover un ambiente de respeto e inclusión social de todas las identidades de la comunidad LGBTTI. Esta red es convocada por la Ciudad de México y tiene la intencionalidad de compartir estas buenas experiencias, pero además de invitar a las otras ciudades que no han hecho estos ejercicios de inclusión para que los hagan y en el corto plazo ser las ciudades las que empujemos el cambio en los países. Señaló que en la capital del país se han realizado grandes esfuerzos para promover entre la población que vive y transita en ella elementos para reforzar el tejido social a partir de una construcción de trato igualitario y no discriminación. Los objetivos de la red son 3: el intercambio de buenas prácticas con respecto a la diversidad sexual y la identidad de género, vincularse con más organizaciones internacionales con el fin de conseguir la evolución de la red y el intercambio de experiencias de éxito en materia de políticas públicas que fomenten la inclusión. Uno de los éxitos de la Ciudad de México ha sido precisamente el reconocimiento del matrimonio igualitario. Y el otro tiene que ver con la identidad, que tiene que ver también romper este paradigma de la identidad binaria solamente de hombre y mujer y reconocer que las identidades son tan diversas como diversas podemos ser las personas. Además de la Ciudad de México, firman este acuerdo el municipio de Querétaro, la ciudad de Bogotá, Colombia, Rosario, Argentina, Montevideo, Uruguay, Sao Paulo, Brasil, entre otras. Con imágenes de Liber Rodríguez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.